Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Es un placer, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Y los que viven alrededor de esta área, ¿verdad? En Clarksville, Tennessee, participen en algunos de nuestros servicios, aprendan de la sana doctrina, están cordialmente invitados. Hay muchas oportunidades para servir, para glorificar a Dios correctamente y adorarlo correctamente como Él quiere, ¿verdad? Hoy es un día especial porque todos los días son especiales para el Señor, pero más el domingo, porque es el domingo, el primer día de la semana, el primer día que Jesús resucitó, ¿verdad? Y siempre como iglesia nos congregamos como cuerpo, como celebración por ese día, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una predicación muy importante, ¿verdad? Y vamos a empezar una serie que se llama Personajes Bíblicos. Personajes bíblicos, y hoy vamos a empezar por el primer personaje bíblico de la Biblia, Adán, ¿verdad? Vamos a hacer un folder de personajes bíblicos. ¿Por qué es bueno hablar de los personajes bíblicos? Porque una sana doctrina necesitamos conocer la historia, conocer las personas que no fueron perfectas, las personas que estuvieron caminando con Dios, no los grandes de Dios, porque no todo el mundo es grande. Al lado de Dios todos somos chiquititos, somos pequeñitos. No tenemos que ser mansos, humildes. Nadie es un gran hombre de fe, nadie es un gran predicador, nadie. Todos somos pequeños ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque somos simples mortales y lo necesitamos a Él para todo. Necesitamos de su gracia todos los días. Y vamos a ver a Adán, ¿verdad? Porque Adán es el primer hombre que Dios creó. Y vamos a ver estos hombres, ¿verdad?, que marcaron la historia de Dios. Pero ¿sabía usted que también usted marca la historia de Dios? Usted y yo. Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, la historia de Dios es marcada todos los días. Incluso los eruditos y en los libros sagrados de los judíos dicen que hay un ángel que escribe todo lo que nosotros hacemos para registrarlo, ¿verdad? Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea una fechoría, o sea una cosa buena, una cosa, porque todo Dios es un orden de control y todo lo lleva grabado en orden, ¿va? Quizás Dios no necesita celulares para grabar, pero ahí tiene un ángel escribiendo todo el tiempo. Y eso es bueno, ¿va? Porque eso nos da temor, ¿va? Que todo lo que hagamos, y si lo hacemos incorrectamente o no agradamos a Dios, quizás tener consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que hay un ángel del Señor que registra todo. Pero vamos a hablar de Adán. Adán fue el primer hombre creado por Dios. Y podemos identificarlo, aprender mucho de Adán, porque Adán fue una persona como nosotros, ¿verdad? De carne y hueso, que Dios le dio ese soplo de vida. Una persona que fue no perfecta, no todo el mundo es imperfecto. ¿Qué nos enseña Dios? Que todo el mundo es imperfecto, que solamente podemos alcanzar esa perfección cuando Él nos dé ese cuerpo glorificado. Entonces, fue un hombre que pecó, pero también era un hombre que tenía inclinado su entendimiento, su corazón a Dios. De esa clase Dios está buscando, que lo amen en espíritu, en verdad, que tengan el corazón inclinado a Él para entender a Dios, para saber más de Dios, para conocer más de Dios. Por eso estas prédicas son importantes, de la historia, de ver los personajes bíblicos, cómo podemos aplicar esos principios a nuestras vidas. Y ser entendidos de Dios. ¿Usted qué es? Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿un entendido de Dios o un desentendido de Dios? Ahí se lo dejo de tarea, ¿va? ¿Qué es? Porque si entendiera, obedeciera, ¿va? Si alguien se desentiende, ¿qué usted entiende por desentender? Que no obedece, hace lo que quiere. Entonces vamos a ver el primer versículo, ¿va?, para esta predicación, que se encuentra en el libro del semillero, Génesis, ¿verdad? Porque Génesis significa el semillero. 2:7. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. O sea, Dios agarró y del polvo
formó quiere decir que ya había otra materia, otra sustancia, tomó el polvo y formó lo que iba a ser el hombre, pero al soplarle le dio vida, al soplarle, ¿verdad? En hebreo se llama el nepash, también se le llama así al espíritu, ¿verdad? Le sopló el espíritu de él porque él es un espíritu viviente, dándole ese aliento de vida a Adán. Entonces dice así también está escrito, ¿verdad? 1 Corintios 15, 45, ¿verdad? Vamos a ver el contexto, 1 Corintios 15, 45. Dice así la palabra de Dios. Así que también está escrito, fue formado o hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso el apóstol Pablo cuando le dice a los corintios, ¿verdad? En 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro hermoso evangelio, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice que hay almas vivientes. ¿Por qué? Porque Dios nos da oportunidad de tener una vida física, pero también hay una vida espiritual, un espíritu vivificante que puede ir más allá que esa vida física, y esto es muy importante. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando del primer ser humano. ¿Usted sabía que la palabra Adán significa humano? Humanidad. Cuando usted vea la palabra humanidad, derechos humanos, algo bueno que está viendo usted, derechos de Adán, porque eso significa humanos, Adán. Usted ve la Organización de Derechos Humanos, son derechos de Adán, porque él es el primer ser viviente. Adán significa humano, de ahí viene la palabra, la etimología humano, de ahí viene humanidad, de la palabra humano. Eso significa en hebreo, humano, Adán. Entonces es muy interesante eso. Cuando Adán fue criado y fue un espíritu viviente, tuvo una íntima relación con la tierra. ¿Por qué? Porque fue formado de la tierra. ¿Sabía eso? Que nosotros, todos los seres que vivimos, todos los humanos, estamos relacionados con la tierra muy íntimamente. Por eso es muy difícil que las personas vean lo espiritual, porque están muy arraigados en la tierra, porque somos formados de la tierra, ¿verdad? Si nosotros vemos que el hombre y la tierra tienen 4 elementos muy grandes similares, que es el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el agua, pero tenemos los 27 minerales iguales a la tierra. Entonces dígame usted, ¿está mal la Biblia? ¿O sí nos formaron de la tierra? ¿Verdad? Cuando usted ve a un hermano, ahí va un pedazo de lodo, pero con un alma viviente. Y muchas veces nosotros nos ponemos y decimos, no nos queremos ensuciar de tierra. Y nos lavamos las manos, nos lavamos el pelo y nos quitamos toda la tierrita que tenemos en las uñas. Si nosotros somos tierra, ¿verdad? Bueno, eso no quiere decir que no cumplamos con las normas de higiene que habla en Levítico, ¿verdad? Para que nosotros no solo estemos bien con Dios, seamos saludables, ¿verdad? Pero por eso el ser humano tiene una relación muy íntima con la tierra, porque está formado de la tierra. Y es muy difícil para el hombre natural ver las cosas celestiales, las cosas de Dios, porque tiene su mirada enfocada en lo terrenal, en todo lo terrenal. Por eso cuesta mucho trabajo. Estamos ligados a la tierra y no podemos ver las cosas de arriba. Pero también el alma viviente tiene una relación íntima con Dios. Cuando tú tienes ese soplo verdadero de Dios, ¿verdad? Tienes que tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Como nos dice en 1 Corintios 15, 45, Adán fue un alma viviente. Dice fue, ¿verdad? ¿Por qué fue un alma viviente? Porque cayó. Cayó. Porque cuando nosotros caemos, ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios se apaga. ¿Por qué? Por el pecado original, porque más cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hubo un hermano que a mí me dijo que me llamó mucha atención una vez que nosotros estábamos allá en un viaje misionero en México, en Guerrero. Me dijo, hermano, dice, yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán.
Dice, ¿por qué el pecado? Siempre dice el pastor que el pecado original y me echan la culpa de lo de Adán. Le digo, no, es que solo es el pecado de Adán. Dice la Biblia que más cuanto todos pecamos. Ese habla el capítulo 1 de Romanos y el capítulo 2 del justo juicio de Dios, que todos hemos roto su ley, todos hemos delinquido. No hay ni uno bueno, ni uno que haga lo bueno, ¿verdad? Y vemos eso, que tenemos esa caída. Pero también tenemos al primer hombre que es Adán, pero también tenemos al postrero que es Jesucristo. Eso es lo bueno, porque Adán fue el primer hombre de la creación física. Y Jesucristo es el primer hombre de la creación espiritual. ¿Se fija qué diferencia? Y les voy a explicar muy rápidamente, ¿verdad? Porque estamos predicando, ¿verdad? Pero si fuera un estudio fuera más profundo. En 4000 años Dios no creó nada de la nada. O sea, un día Dios creó todo, ¿va? Creó los planetas, la luz, el mar, separó todo, pero 7 días duró la creación, ¿verdad? Porque uno descansó, pero de ahí no creó nada de la nada. Nada de la nada por 4000 años, hasta en la cruz del Calvario creó la nueva creación. Muchos no entendemos eso. Creó la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? Que las personas que pasen a ser una nueva creación vamos a tener una vida eterna, vamos a ser inmortales, vamos a ser vivificados, vamos a tener una vida abundante. Y podemos experimentar esa vida abundante mientras estemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ese soplo de Dios regresa, ese espíritu regresa. El espíritu de Dios está sobre mí para dar las buenas nuevas a los abatidos, afligidos. Para eso nos regresa Jesucristo, para darnos esa imagen que habíamos perdido. Y lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que ver que nuestra vida es un regalo. ¿Cuántos le dan gracias por ese regalo de vida a Dios? Por sus hijos, por sus familiares, por sus padres, porque Dios es el que da la vida. Pero da una vida ¿para qué? Para que nosotros la aprovechemos. Dice en el Salmo 90:12, dice, enséñame a contar los días, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Para que nosotros podamos atesorar la palabra de Él todos los días, aprender algo de Él todos los días y no desperdiciar la preciosa vida que nos ha dado. Mi abuelo, en paz descanse, él solía decirme, ¿va? Cuando yo era niño, ¿va? Mira, Carlitos, ¿va? Decía, es bueno que tú aprendas una cosa todos los días a que se te olvide una. Y eso te refiere la Biblia, tenemos que contar los días, aprovechar los días, porque los días son cortos. Aquí solamente estamos de pasada. El día como... La vida, como dice en Santiago, es como vapor, ¿va? Que un día está la neblina y se nos desvanece en nuestras manos. Si usted no se ha dado cuenta, si usted es una persona adulta como yo, se dará cuenta que ayer o antier usted ya tenía 15 años y la vida se pasó rápido. La vida se pasó rápido. De la noche a la mañana. De repente, ¿verdad? Tú eres un niño, anhelas ser un joven, después de ser un joven y de repente te empiezan a llamar Señor. Y dices, ¿tú qué? Ya crecí, ya soy Señor. Y al ratito te dicen viejito. Y dices, ¿qué? Pues la vida se va así. Porque es la vida, es el diseño de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta que parece que fue ayer, cuando nosotros éramos jóvenes o niños. La vida se va muy rápido. Y tenemos que aprovecharla. Y lo único que podemos atesorar en nuestras mentes y dejar como herencia a nuestras familias es la palabra de Dios. Es la mejor herencia, el mejor regalo que usted le puede dejar a cualquier persona. Que usted le deje la palabra de Dios correctamente. Porque usted se la puede dejar como un fariseo, ¿verdad? Mal explicada, mal entendida. Pero si usted se la deja bien entendida, las instrucciones bien entendidas, le aseguro que van a ser personas mejores o podrán ser redimidos y podrán ser unas nuevas criaturas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lo único que se va a preservar. Así yo tengo un conocido aquí en la ciudad de Clarksville, ¿verdad? Que él me dice que ya se aventó todas las series de Netflix y no tienes tiempo para leer la Biblia. Yo me pregunto, ¿de qué va a estar llena tu vida ya cuando veas
Ya cuando estés viendo Netflix y ya estés en el capítulo 68 de una serie, ya ves que ya eres de la tercera edad y la vida se te fue. La vida se te fue porque no aprovechaste, ¿verdad? Porque no aprendiste lo bueno. ¿Y por qué quiere Dios que aprendamos la palabra de Dios? No para traernos cortitos, para que tú vivas bien, tengas una vida abundante, una vida buena. ¿Cuántos de nosotros valoramos la vida? ¿En qué usas tu tiempo? ¿Para aprender más de Dios? ¿Para obedecer a Dios? ¿O para tus propios intereses? Adán y Eva son considerados como los padres de la humanidad, ¿verdad? Eso no quiere decir que le llamamos papá a Adán, no, considerados, ¿verdad? Porque fueron la primer simiente de donde ahí salió toda la raza humana. Y Adán se gozaba de todo el privilegio de Dios, ¿verdad? Su relación, su comunión, su dependencia, y tenía una comunión íntima todos los días, ¿verdad? Comunión en griego es kinomnia, ¿verdad? Que significa fellowship, compañerismo, solidaridad, ¿verdad? ¿Qué es ser solidarios? ¿Qué es ser solidarios? Entender a la otra persona, ¿verdad? Compañerismo, diario con Dios, y no solo con Dios, ahora como iglesia, es lo mismo. Tenemos que ser así, compañeros. Dice en la Biblia, nos dice en la Biblia que nosotros tenemos que ser un solo cuerpo. Si uno se duele, nos tenemos que doler. Si uno se goza, todos nos tenemos que gozar. Así dice la palabra de Dios, porque ese es un verdadero cuerpo, una verdadera nueva creación de Dios. Entonces, tenemos que tener esa vida, ¿verdad? Y también se gozaba porque Adán tenía un maravilloso huerto. Eso está mal. Acuérdense, nunca vaya a enseñarle a alguien que el jardín del Edén, porque Adán no cortaba florecitas. Dice el huerto del Edén en la Biblia, no el jardín. Eso es una de las frases que dice la gente mal, ¿verdad? Que tenemos un programa acá que hacemos de frases erróneas que los cristianos dicen. El jardín del Edén no es ningún jardín porque no cultivaba flores, era un huerto donde él lo labraba y trabajaba y se gozaba. ¿Por qué? ¿Por qué se gozaba? Pero pastor, usted dice que se gozaba cuando trabajaba. Claro, toda la nueva creación se goza cuando trabaja. Si usted dice ser cristiano y usted le aborrece su trabajo, entonces no es una nueva creación, porque Dios cambia tu lamento en gozo. Todo tu trabajo debe ser gozoso, ¿verdad? Y para la nueva criatura todo es gozo, ¿va? Hasta si te pasa algo mal es gozo, ¿va? Hasta en las tribulaciones. Hay que aguantar. De la misma manera Adán fue creado, ¿va? Para tener una comunión íntima con Dios y gozar todos sus beneficios, todas sus bendiciones. El trabajo es una bendición, pero muchos no lo ven así. El trabajo es una bendición porque Dios nos da fuerza, nos da talento, nos da esperanza, nos da entendimiento, nos da sabiduría de hacer y lograr y aprender muchas cosas. El humano tiene una gran capacidad de absorber muchas cosas. ¿Por qué no absorbemos lo bueno que es la palabra de Dios? Y no absorbemos lo malo, ¿verdad? Porque hay gente que yo conozco en el mundo que se sabe todas las canciones de los Beatles, pero no se sabe un versículo de la Biblia. Entonces, ¿para qué usa su esponjita? ¿Para bien o para mal? Porque tenemos como una esponja, ¿verdad? Nuestro entendimiento, nuestro cerebro es como una esponja. Por eso, cuando una persona está embarazada, una mujer, ¿verdad? Tú, si nos estás oyendo a través de las redes sociales, una mujer, los primeros años son cruciales para un bebé porque va a ser como esponja, va a aprender todo lo que los papás hagan. Si los papás son borrachos, mujeriegos, parranderos y jugadores, el bebé a los 2-3 años ya se va a aprender un cigarro, porque eso es lo que aprendió, porque el niño absorbe. Pero también las personas adultas podemos absorber. ¿Sabía eso? Que nunca es tarde para aprender, y más la palabra de Dios. A mí quizás se me pueden olvidar muchas cosas, que las llaves, que donde dejé esto, que donde dejé el pantalón, pero lo que es la palabra de Dios, por una u otra cosa se me queda arraigada. Y eso es lo maravilloso de Dios, ¿va? Porque quizás Dios quiere que yo ponga mi mirada arriba y no donde dejé las llaves.
que también es bueno saber dónde dejó las llaves, porque le va a costar muy caro llamar al cerrajero a cada rato. Pero Dios es bueno y siempre su plan es perfecto. Romanos 8:17, vamos a ver la Biblia en Romanos 8:17. Pero vamos a ver qué significa privilegio, ¿va? Porque todos tenemos privilegios. Un privilegio es una ventaja. O sea, si nosotros somos hijos privilegiados de Dios, usted tiene que estar lleno de ventajas. Porque si usted no está lleno de ventajas, usted no es hijo de Dios. No estamos hablando de ningún evangelio de la prosperidad. Estamos hablando que en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, tú estás contento. Nadie te quita el sueño. A mí nadie me vende el sueño porque yo soy hijo del dueño. Las cosas son así. Romanos 8:17 dice la palabra de Dios. Pequeñitos, ¿verdad? My children, dice en la King James, ¿verdad? Mis pequeños, mis pequeñines. También herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que sí, juntamente con Él, para que juntamente seamos, ¿qué? Glorificados. Un día vamos a ser glorificados. Cuando no nos merecíamos, ¿va? Cuando éramos un jarrón viejo de barro, todo lleno de cochambre, nos van a glorificar un día, nos van a hacer a la imagen de Él, semejante a Él, semejante, no igual. Ponga mucha atención, semejante, no igual. Jamás podremos ser iguales a Dios, porque solo hay un Todopoderoso. Somos semejantes, pero no iguales. Vamos a ver 6 principios, ¿verdad? ¿Por qué puse 6? Porque el número del hombre es 6 principios, ¿verdad? Que podemos aprender de Adán, ¿verdad? Vamos a aprender 6 principios. El primero lo vamos a ver en Génesis 1:26. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? La palabra de Dios dice así, ¿verdad? El primer principio. Dice, hagamos, ¿verdad? Porque Dios está hablando en su Trinidad, en sus 3 personalidades, al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, sea y señoree los peces, los mares, los cielos, la tierra, las bestias, señoree todo. Pero fíjese muy bien, ahí no dice que señorees tú a otro humano. Y cómo el mundo ha cambiado, que ahora hay líderes, dictadores que se enseñorean. Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Ahí como borreguitos, atrás de ellos, ahí votando por ellos, cuando Dios dice que nosotros no tenemos que enseñorearnos de nadie. Dice, y 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. El primer principio que vamos a ver aquí en semejanza de Adán es, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nosotros fuimos creados con características similares a Dios, ¿verdad? Porque no somos iguales, ¿verdad? Como por ejemplo Dios, cuando Él creó a Adán, Él era espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, dice la Biblia. Pero cuando vino y se encarnó, la persona de Jesucristo tomó un cuerpo. Y ahora tiene un cuerpo glorificado en el cielo, lo dice en la Biblia. No como los mormones piensan, ¿verdad? Que Dios tiene un cuerpo como el de nosotros allá arriba. Es imposible, ¿verdad? Porque dice que nada inmundo entrará allá arriba. Yo no sé cómo ellos piensan eso. Aquí la Biblia se refiere cuando fue creado Adán, tenía características similares a Dios. No iguales, similares, ¿va? Similares a Dios. ¿En qué? En la personalidad, intelecto, en las emociones, en la voluntad, en lo espiritual, en lo moral. En eso somos, en esas características similares a Dios, ¿verdad? Somos similares, ¿verdad? Porque vemos que algunos no tienen la personalidad de Dios, tienen una personalidad de pocas pulgas, ¿verdad? No tienen intelecto porque no conocen la palabra de Dios, sus emociones están descontroladas porque su cuerpo domina sus emociones y no su mente, y voluntad, no tienen ninguna buena voluntad, ¿verdad? Porque solo Dios pone la buena voluntad para las buenas cosas. Y tampoco en lo espiritual ni se hable, y en lo moral ya vemos que la humanidad va para abajo, ¿verdad? Y vamos a ver imagen. Imagen quiere decir una fotocopia. Eso quiere decir en
en hebreo imagen, una copia exacta, una reproducción y una réplica. Pero está hablando de características, no está hablando de que nosotros somos igualitos a Dios, ¿va? No. Tenemos esas características similares. Y semejanza significa en la forma, en el molde, en el vaso, ¿verdad? Que nosotros somos formados, ¿verdad? Eso se refiere semejanza. ¿Por qué? Porque si usted le ve la Biblia, dice, la Biblia en el Antiguo Testamento, a pesar que Dios es espíritu, dice que los pies de Dios, que la mano de Dios, que el dedo de Dios, ¿va? Es semejante, porque un día Él se iba a encarnar en la persona de Jesucristo, iba a ser semejante a nosotros. Y ahora Jesucristo está arriba, sentado en el trono, con esas características, como nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros no vamos a ir allá en el cielo y vamos a ver a Jesucristo con 3 pies, ¿no? Va a ser semejante a nosotros. La nueva vida nos da la habilidad de pensar, razonar nuestros sentimientos correctamente y decidir correctamente. Eso es lo que te da la nueva creación. Tú puedes controlar tus sentimientos, tú puedes controlar esos arranques, tú puedes controlar tu manera de ser, porque tienes un poder dentro de ti que te está socorrando, ayudando. La Biblia lo llama el Paracleto. ¿Qué quiere decir el Paracleto? El Paracleto quiere decir el que no se despega de ti, el que te está aconsejando, el que está ahí dentro de ti. Haz lo correcto, haz lo correcto, haz lo correcto. El que te redarguye, va, no hagas esto, no hagas este pecado. El que te guía, el que te ayuda a vencer toda debilidad. El que te habla de Jesús. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar. Que es el mismo, por eso Dios es Espíritu. Y vemos, ¿verdad? Seguimos adelante. Y nosotros como iglesia, ¿sabes qué? Usted y yo necesitamos ponernos las pilas. Póngase las pilas, porque el tiempo es corto. Póngase las pilas para que usted tenga esa identidad, esa semejanza, esa imagen de Dios. ¿Por qué eso? Dios quiere que nosotros seamos imagen de Él. Piénselo, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros como nueva creación reflejemos su gloria aquí en la tierra. Y seamos embajadores. Seamos embajadores de Él, ¿verdad? Que nosotros representemos a Dios en la tierra. Y lo vemos que es muy importante eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser embajadores, tenemos que adquirir esa habilidad de vivir correctamente con más pureza. Y poder nosotros entender y razonar más correctamente. ¿Cuál es la diferencia de un verdadero creyente a un falso? Que hace las cosas bien, que tiene frutos correctos, porque un árbol que no es bueno no va a tener frutos, ¿verdad? Sus frutos van a ser malos, va a ser infructuosa su obra, infructuosa su vida. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Y cuáles son tus frutos tú que nos estás viendo a través de las redes sociales? Tienes ese amor, esa paz, esa caridad, esa templanza, esa fe, esa mansedumbre. ¿La tienes, esa paz? Y tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Que tú digas, que tú vayas allá, como por ejemplo, mi hermano me estaba contando de que ya en Venezuela hay un lugar muy habitado por muchas gentes en el centro, que tú vayas ahí en el centro de la ciudad y que con amoglerado de gente y que no se pueda ni caminar, pero que tú brilles en medio de ellos, que tú brilles en medio de ellos, que seas ese sol, que seas esa luz, que reflejes la gloria de Dios, que seas esa luz en medio de las tinieblas. Estamos adelante. Pero no para representar al primer Adán, sino al postrer Abraham. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, pues Adán pecó, yo también peco. Pero Jesús no pecó. Por eso nosotros representamos a ¿quién? Al postrer Adán. ¿Por qué es el postrer Adán? Porque es la segunda humanidad, la nueva creación, Jesucristo. Es la primicia. Somos llamados a representar la imagen de Dios. ¿A quién? A todos. Comenzando por su hogar, por su casa, ¿verdad? Que usted llega a su casa y sus hijos digan, no, mis papás aman a Dios, aman al Señor.
¿verdad? No porque lo dicen, porque lo viven. A sus vecinos, a sus compadres, a sus comadres, a sus amigos, a sus amigas, a todo el mundo, que sepan que usted representa a Dios donde quiera que usted se pare, ¿verdad? No porque usted trae un letrero que dice cristiano, o usted está vestido muy pipiris nice. No, que la gente diga, él refleja la gloria de Dios. Fíjate en su cara, fíjate en su sonrisa. Pero hay muchos cristianos el día de hoy que traen cara de limón. Bien nada más así, bien enojados y sí, soy yo cristiano. Y haciendo berrinche y coraje. No, tienes que reflejar la gloria de Dios. Porque para eso Dios nos llamó, para que seamos imagen de nuevo aquí en la tierra. Somos llamados a representar esa gloria de Dios donde quiera que nosotros estemos. Por eso la iglesia se tiene que poner las pilas para ser el reflejo de Dios. ¿Cómo gente va a venir aquí a la iglesia? Porque cuando vea su testimonio de ustedes, ¿verdad? Porque podemos invitar a muchas personas a la iglesia, pero el Espíritu Santo es el que las va a convencer, no usted. Y claro, usted puede reflejar el Espíritu Santo en su persona, porque de lo invisible va a haber obras visibles que Dios las haga. Romanos 5:8 en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Dios mostró nuestro amor con nosotros? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Aún siendo pecadores. Imagínense, ¿por qué Cristo murió por mí si yo era un vil pecador? Hay veces que no entendemos la gracia de Dios. Quizás vivamos todo este tiempo en esta tierra como peregrinos y no lo entendamos. Aunque nosotros escudriñemos, leemos la Biblia, aprendamos cada más de Él, no vamos a entender su inmensa gracia, por qué lo hizo. Su bondad, su amor, porque Él nos amó primero. Y dice en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses. ¿Por qué? Porque a su tiempo vas a cegar. Todo lo que no hagas bien, vas a también recogerlo, vas a también recoger esa cosecha, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Qué sembraste? No puedes sembrar tú cacahuates y tener aguacates. No puedes tú sembrar limones y tener fresitas. Tienes que cosechar lo que tú cultivaste. Porque así Dios lo instituyó. Si tú cultivas bien, vas a cultivar bien. Si tú cultivas mal, algún día tú vas a cosechar eso. Y quizás hasta en la vida venidera lo recojas eso, ¿verdad? Y que hagamos el bien, que no menospreciemos, ¿verdad? Que no menospreciemos a todos, aunque nos traten mal. Hagámosles bien a ellos, aunque sean nuestros enemigos, aunque hablen mal de nosotros. A mí lo que me importa es quedar bien con mi Señor, representarlo a Él correctamente, no amoldarme al mundo, amoldarme a la política de las personas y al rato ya el pastor es político y esto que el otro. No, amóldate a Dios. Dios quiere que usted y yo, un reflejo de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que quiere, que seamos una copia ¿de qué? Una imagen, porque imagen es copia, dijimos, ¿verdad? La palabra etimológicamente significa copia. ¿Copia de qué? Copia de su paciencia de Dios. Copia de que cuando nosotros nos fallan, nosotros tenemos que ser pacientes, de esperar, ¿verdad? Una de las virtudes más grandes del cristiano es su paciencia, ¿sabía eso? Que eso no se la puedes tú pedir a Dios. Eso Dios espera de cada uno de nosotros como respuesta de ser pacientes y esperarlo a Él. Vamos a ver Números 14:18. Números 14:18 en la palabra de Dios nos dice así: y el Señor es airado y su ira es grande, pero su misericordia es mucho más, ¿verdad? Que perdona la iniquidad de muchos. Es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Yo me pregunto, ¿usted y yo somos iguales? ¿Somos esa imagen? ¿Que somos tardos para la ira?
o nos hacen algo y explotamos como peor que en microwave, o peor que en las palomitas, ¿verdad? O cuando las pones en el microondas. No tenemos que explotar, tenemos que... En eso se ve una madurez espiritual en las personas. ¿Por qué? Porque el principio es que ahora seamos creados a la imagen de Cristo, que vino a recuperar esa imagen que nosotros, la misma imagen del Dios viviente. Ya vimos el punto número 1, ¿verdad? Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria donde quiera que estemos. No solamente en la iglesia, sino en su hogar, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted. ¿Y sabe qué? Cuando usted refleja la gloria de Dios donde quiera que usted, cualquier cosa que usted toque, cualquier cosa que usted pise, va a ser bendecida, porque Dios está con usted. Segundo punto, segundo principio, Dios creó a Adán con libertad para elegir, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 2:15. Dios creó a Adán con libertad para elegir. Génesis 2:15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16. Y mandó el Señor diciendo al hombre, mandó. ¿Qué tuvo Adán? El primer mandamiento, ¿ah? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué es lo que le dijo Dios? En otras palabras, el día que tú comas de ese árbol se acabó, córtalas Adán. ¿Por qué? Vas a vivir separado de mí, ya no vamos a tener comunión. Eso significa muerte y separación eterna de Dios. Y le dio ese mandamiento, ¿verdad? ¿Qué estaba probando en Adán? Su libertad. Que él se sometiera a la palabra, a la ordenanza, al mandamiento que él le dio, por su voluntad. ¿Por qué? Porque Adán no se la puso difícil Dios, ¿verdad? No es que Dios le dijo, ¿sabes qué, Adán? No me comes de ese árbol de la ciencia y el mal, y era el único árbol en el Edén. No, él no necesitaba ese árbol para subsistir. Pero dice, si tú lo pruebas, y más adelante dice, si tú lo tocas, vas a tener consecuencias graves. Y va a ser esa separación eterna de Dios. Aquí viene la enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué clase de vida tú quieres vivir? Dios te pone esa opción. ¿Qué clase de vida quieres vivir? ¿Una vida con Dios o una vida sin Dios? Así Dios lo pone. En la Biblia leemos muchas veces que o frío o caliente, porque tibio te vomitaré. Pero ¿saben lo que dice en el original? Dice ni frío ni caliente, porque tibio me divorciaré, que es lo mismo. Te repudié, me divorcié, te vomité, es lo mismo. Cuando una persona dice, yo me divorcié, dice, a mí me vomitaron. Es lo que está diciendo. Y hay personas que se jactan, que dicen, yo me he vomitado 9 veces, ¿verdad? Me he divorciado 9 veces. Me han vomitado 9 meses y yo lo he vomitado a él. Imagínense lo que están diciendo y no saben. Entonces, cada uno de nosotros determinamos qué clase de vida quieres usted. Ese es el libre albedrío. ¿Aceptas a Dios o no lo aceptas? Ese es el libre albedrío. Ya tenemos un programa del libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Es una sola vez. Dios te da una sola oportunidad. ¿Crees en mí o no crees en mí? Por eso dice en Juan 3:17, el que creyó será salvo, el que no creyó será condenado. Ese es libre de decir, sí, yo creo lo que Jesús hizo en la cruz de todo corazón, con toda mi mente. O no lo creo, lo creo parcialmente. Podemos darnos cuenta que el entender que hacer la voluntad de Dios es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. Es la mejor decisión. Porque mucha gente dice, mira qué religioso, que mira el aleluya, que mira ahora muy santito. Pues quiero decirte en mi experiencia que lo que Dios hizo, jamás nadie lo puede hacer en mi vida.
Jamás. Lo que Dios hizo conmigo personalmente, mi experiencia personal con Dios, jamás en ningún curso de rehabilitación, en ningún, ni que me hubiera sacado la lotería, lo tuviera. Lo que Dios hizo por mí es una experiencia sobrenatural. Y es la mejor decisión que hice en mi vida. Aceptar el Evangelio fue la mejor decisión. Porque hay veces que tomamos decisiones erróneas. Y dice, ¿sabías según la medida de tus decisiones diarias es la medida que tú amas a Dios? ¿Cuántas decisiones tomas al día? ¿Cuántas? ¿Y cuántas las tomas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es la medida que tú amas a Dios? Dios lo ve así. Ok, si tú nada más tomas decisiones los domingos, imagínate, conforme a la Biblia, o tomas decisiones todos los días conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque es muy difícil de entender a veces y no lo entendemos. Y a veces elegimos mal y no tenemos eso, ¿va? 1 Juan 4:20, ¿verdad? Ahí nos da un espejo Dios, ¿va? Que realmente si estamos en lo correcto, no estamos en lo incorrecto. Me gusta mucho ese versículo, ¿verdad? 1 Juan 4:20, que dice que si alguno ama a su hermano y le aborrece, el que dice que ama a su hermano y lo aborrece es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, que lo puede ver, dice, ¿cómo amará a Dios que nunca lo ha visto? Imagínense. Tiene que ver con mi decisión. ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? ¿Por qué yo no voy a amar a otras personas si Dios me amó a mí cuando yo no lo merecía? Porque ya hizo todo Él en la cruz del Calvario por mí. Él no necesita hacer absolutamente nada por mí, porque ya todo Él lo hizo en la cruz del Calvario. Porque me dio vida, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Porque me dio una nueva oportunidad para vivir eternamente a su lado. Y tiene que ver con mi decisión. Me someto a su voluntad, a sus mandamientos, a sus estatutos, a las doctrinas de la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy difícil decirlo, ¿ah? No quiero, no lo hago. Porque hay personas llenas de su yo. ¿Eres más de ti o más de Cristo? Cada día debería ser más de Cristo y menos de tu yo. ¿Va? Que si no te gusta la leche con natita, tómatela y dale gracias a Dios que Dios te la dio. A lo mejor esa natita te sana de algo y te restaura, porque todo pasa para bien a aquellos que aman al Señor. Pero que digamos, guácala, esto no me gusta, y le saca la natita fuera de la leche, ¿eh? Dice, no, a mí. Así hablan las personas, a mí, yo, no me gusta. Y hay otras personas que ya quisieran tener esa natita para comer, lonchear y desayunar, porque no tienen nada que comer. Entonces, la libertad se la dio Adán voluntariamente. Ese es el libre albedrío que la gente no entiende. ¿Amas a Dios o no lo amas? Ese es el libre albedrío. No como lo enseñan mal en algunas iglesias, que dicen, tú tienes libre albedrío para todo. Si hablas en lenguas o no hablas en lenguas. Si bailas o no bailas. Si danzas o no danzas. No, eso no es libre albedrío. Necesitan leer más su Biblia. Libre albedrío es para una sola vez, para si tú aceptas a Jesús como tu Señor. Porque eso quiere decir que si tú aceptas a Jesús como tu Señor, tú vas a ser su esclavo. Y te vas a rendir a Él. Heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Si quieres mandarme al China, allá donde se produjo el COVID-19, me voy. Pero que tú me mandes. ¿Verdad? Porque hoy en día hay muchos tipos de cristianos que no, mejor Dios, mándame allá a Roma a evangelizar, o allá donde está la Torre Eiffel, para que ahí me vaya yo de turista. Y no, tenemos que ser más sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que someter a la voluntad de Él? Porque Él nos amó primero. Simplemente por eso. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una simple razón. ¿Usted ama a Dios?
Porque mucha gente sabe que Dios te ama. Cuando caminamos nosotros evangelizando hace muchos años, ¿sabes que Dios te ama? Y toda la gente dice, sí, yo sé que Dios me ama. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si tú también amas a Dios, porque para una relación debe haber dos personas que se amen. No puede haber una sola persona que ame y la otra no, porque no es una relación normal. Primera de Pedro, versículo 14, ¿verdad? Dice, como pequeñines, como niños, como hijos obedientes, dice, no te conformes con los deseos que antes tenías, no te conformes con tu vida que llevabas, con tu vida desordenada, con tu vida de que hacías lo que se te da tu regalada gana, no te conformes. ¿Por qué? Porque estabas en tu vaga ignorancia. 15, sino como aquel que nos llamó santo. ¿Por qué nos llamó santo? No porque éramos unos querubines, nos llamó santo para apartarnos, para reflejar la gloria de Él aquí en la tierra, para apartarnos del mal, apartarnos del pecado, para apartarnos en una iglesia. Sed también vosotros santos en toda la manera de vivir. En toda, ¿verdad? Dice en toda. Ahí no dice nada más los domingos, los días que haya oración y culto. No, en toda tu manera de vivir, Apártate para Él. Si haces algo para glorificar a Dios, para hacer lo correcto, para guiar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, haz lo correcto ante los ojos de Dios. Por eso Él nos llamó. Por eso Él nos amó primero, para que nosotros podamos amar a otros, ¿verdad? Dios hoy en día nos está diciendo como Adán, no comas de ese árbol, no comas de ese árbol. Come de mi palabra, no comas de ese árbol, come de mi palabra. Porque esa es la única que te va a limpiar y santificar. ¿Verdad? Porque mucha gente sigue queriendo comer de la ciencia y del mal. Esa es una libre elección, ¿verdad? Someternos a Dios. Tenemos una libertad de elegir, ¿verdad? Porque un día escuché una ilustración cuando iba en el seminario, ¿verdad? Que esta paloma se juntaba con los cuervos. Y es una como fábula, ¿verdad? Pero es una ilustración, ¿verdad? Porque dice que la paloma se juntaba con los cuervos y los cuervos le enseñaban a hacer travesuras y a robar esto, a robar el otro, al robarle a los granjeros, porque a veces los cuervos no comen. ¿Sabían que los cuervos a veces destruyen por maldad? Por eso son aves malévolas. Por eso, por ejemplo, hay una parvada de cuervos que caen a un maizal, pican el maíz, pero no para comerlo, lo destazan para comer nada más lo que ellos quieren. Entonces la paloma aprendió de estos cuervos, ¿verdad? Pero un día el ranchero puso una trampa y el ranchero estaba muy enojado. Dice, el día que yo cache estos aves malévolas, malignas, las voy a cocinar para dárselo a los perros. Y un día la paloma cayó, ¿verdad? Porque no le avisaron los cuervos. Y dijo, no, pues yo soy una paloma. ¿Pero qué? Actuaba como cuervo. Así hay muchos que dicen ser cristianos, pero actúan como cuervos. ¿Realmente eres lo que te dice ser? Porque Jesucristo, en su 100% de humanidad, no quería pasar la copa amarga que pasó. Él oró en el Getsemaní, ¿verdad? Si no es fácil. Imagínense, Él, siendo limpio, sin un pecado, iba a recibir todos los pecados del mundo. Pónganse en su lugar. Yo me lo hubiera pasado chillando en vez de orando, porque iba a recibir algo grande. ¿Para qué? Para santificarnos. Una copa amarga, como dice. Tú decides. Nosotros podemos tomar decisiones buenas o malas. Por eso Dios nos da la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios te ofrece el camino correcto, el entendimiento correcto.
por medio de la palabra de Dios, no por otras fuentes, porque hay muchas fuentes hoy en día de que te dicen esto, te dicen lo otro. Hoy hay muchísimas fuentes de información. Son buenas, pero primero apréndete la Biblia para que las puedas discernir. Y vamos a ver tercer principio. Adán recibió una casa teniendo una responsabilidad y un deber, como todos nosotros, ¿va? Vamos a leer Génesis 2:10. Génesis 2:10 dice: y salía el Edén un río para regar el huerto y se repartía en 4 brazos. Y el nombre de uno era Pisón, que es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también Bedelio y Onice. Y el nombre del segundo río es Gijón, que rodea toda la tierra de Cus, ¿verdad? Fíjese muy bien. En el huerto había riego. Por donde quiera que había riego. ¿Qué riego? Que había vida, que había productividad. Los árboles estaban plantados al lado de los ríos. Y Adán recibió ese hermoso lugar. Y así Dios nos da a nosotros un hogar, ¿verdad? Pero ahora depende de cada uno de nosotros si la regamos o no. Pero el regar con el agua. Y fíjese muy bien. ¿Cómo puede regar usted su hogar? Solamente con la palabra de Dios. Es la única manera que usted puede regar su hogar. Para que usted en su hogar tenga ríos de agua viva y usted pueda tener frutos. Si usted no riega su hogar, se va a secar espiritualmente. Si usted no tiene devocionales, no tiene un altar familiar, su casa se va a secar. Aunque usted vaya a todos los servicios de la iglesia, aunque usted vaya todos los domingos, si usted no riega desde su hogar, usted se va a secar. ¿Por qué? Porque necesitamos esa agua que es la agua viva para nosotros fructificar, ¿verdad? Por eso Adán recibió una casa hermosa. También Dios nos da un hogar, una casa. Eso depende de nosotros, cómo nosotros la reguemos, cómo mantengamos ese huerto que Dios nos ha dado. ¿En tu casa abunda la palabra de Dios? ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa es tu delicia, tu vigor, tu vida, tu armonía? ¿Que no le falta fruto? ¿O tu casa está sin fruto, infructuosa? ¿Verdad? ¿La proteges o no la proteges? Les voy a poner una ilustración muy fea, ¿verdad? Que se me ocurrió, ¿verdad? Que, por ejemplo, en Europa ahorita hay muchos problemas. Como saben, Europa siempre va un paso más que los Estados Unidos en degeneración, ¿verdad? En todo lo que se trata de lesbianismo, homosexualismo y todo eso, ¿verdad? Pero en Europa, miles de personas que van a tener un hijo deciden, ya saben a través del ultrasonido, ¿verdad? Si va a ser mujer o niño. Pero cuando el niño nace, les hacen sus cuartos amarillos para que el niño decida si va a ser hombre o mujer. Imagínense hasta dónde ha llegado la humanidad caída. O sea, tú tienes un bebé y no lo pintas de azulito porque va a ser varón, o de rosita porque va a ser mujer. No, lo ponen de amarillo para que el niño decida si va a ser hombre o mujer. Válgame Dios, o mujer o hombre. ¿Usted cree que eso está bien? Claro que no, eso es una aberración ante los ojos de Dios. Pero estamos viviendo tiempos así. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? ¿Lo correcto o lo incorrecto? ¿O usted le enseña a sus hijos que ellos pueden tomar la decisión que ellos quieren? Así me dijo uno un día allá en México, un muchacho que tenía tendencias homosexuales. Me dijo: es que es mi cuerpo. Le digo: pues ¿cuánto te costó? Yo que sepa, el que te dio el soplo fue Dios de vida. Tú no lo compraste. ¿Cuánto te costó tu cuerpo? Es que yo es mi cuerpo y yo me lo hago como quiera y me hago 10,000 cirugías plásticas y me pongo esto, me pongo lo otro porque me falta aquí, me quito allá. Está bien hacerse cirugías moderadamente, ¿verdad? Que una restiradita para que tú te veas, la mujer se vea más guapa para su marido cuando ya está grande, está bien, eso no tiene nada de malo. Pero que cambie su físico o su color ya es otra cosa, ¿ah? Que un día tú tienes una esposa negra y al rato se hizo güera. Imagínese, ¿a dónde vamos a llegar?
Entonces, eso está muy mal, ¿va? El principio 4, ¿verdad? Ya vamos en el 4. Somos personas como Adán. Tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que tenemos buenas cosas como malas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver en la Biblia, Génesis 2:18, dice, y le dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosles una ayuda idónea, ¿va? También está hablando en su Trinidad, ¿va? No es bueno que el hombre esté solo, dice, hagámosles una ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar, y la costilla del Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo a Adán, este es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. A mí me gusta mucho ese versículo, porque un día cuando estábamos evangelizando con unos americanos, un americano me dijo que estábamos leyendo ese versículo y me dice, de ahí viene la palabra woman. Le digo, ¿por qué? Es que cuando Dios le trajo a Eva a Adán, él fue y dijo, wow, man. Entonces por eso viene la palabra woman, ¿verdad? Porque le trajo una ayuda, ya no estaba solo. Y por eso hay que darle gracias a Dios por todas esas mujeres que Dios nos ha dado como ayuda idónea. ¿Y cómo amas tú a tu esposa? ¿Tienes ese entendimiento? ¿Tienes esa decisión? Aunque seamos imperfectos, como dice en la Biblia, dice, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia hasta la muerte. ¿O no entendemos? O decimos, ¿qué hasta la muerte ni qué 8 cuartos? Me divorcio ahorita. Quiero que me vomiten. Porque eso significa divorciar. Seguimos adelante, ¿va? Mujer idónea. ¿Qué significa mujer idónea? A la par. Que ella va a estar ahí a la par echándome porras, ¿va? Que me va a decir, sí, échale ganas, lo que estás haciendo es un buen trato, un buen negocio, o no, está mal, me puede dar un buen consejo, ¿va? Vamos a hacerle así, echarle porras. No, muchas mujeres cristianas no son ayuda idónea, porque siempre están ahí atrás del marido. No sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, eres un bueno para nada, que eres un gusano, que mejor te regreso con tu mamá. Eso no es una ayuda idónea. Ayuda idónea es aquella que echa porras, ¿va? Ahí le falló ahí en la Reina Valera nueva versión internacional, hubiera podido mujer que echa porras. Porque eso es idónea, mujer que apoya verbalmente, espiritualmente, emocionalmente con su trabajo. Porque no solamente es para trabajar, sino también en lo emocional y en lo espiritual, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues que la labor del hombre es trabajar. Pues no, la Biblia dice en Eclesiastés que el salario de 2 es mejor que uno. La Biblia lo dice. Muchos agarran a la Biblia a su conveniencia, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es a la par, la ayuda a la par. ¿Por qué es a la par? Porque los dos van a criar los hijos. Los dos van a instruir a los hijos. Los dos van a reflejar la gloria de Dios en su hogar. Y los dos van a caminar juntos con Dios. Por eso van a ser una sola carne. ¿Verdad? Amar a su mujer, ¿verdad? Para alentar al valor, para guiar a la familia, para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que tu descendencia sea obediente a los caminos de Dios. Por eso Dios nos da un hogar y una casa, porque es el seno de la familia. Por eso Satanás ataca al seno de la familia. Ataca más al seno de la familia que en una iglesia. ¿Sabía eso? Porque si tú estás mal en tu casa, estás mal en la iglesia. No puedes estar bien en la iglesia y mal en tu casa. Si tú quieres un ministerio, tienes que estar bien en tu casa para hacer un ministerio, para trabajar para Dios, para servirle en algo. Porque no puedes servirle a Dios si no sirves en tu casa.
Entonces la mujer tiene que vivir en armonía, en paz, en amor. Y tiene que ser así. Bueno, ¿qué es lo que Dios espera que tú ofrezcas? Paciencia, amor, misericordia. Eso es lo que Él quiere que tú reflejes en tu vida, con tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus enemigos. Que ofrezcas eso. Seguimos. Principio 5, ¿va? Ya vamos más adelantaditos, ¿va? Adán ejerció irresponsabilidad en la tentación. ¿Por qué? Porque cuando tentaron a Eva, vamos a leerlo, ¿va? Bueno, no lo vamos a leer porque es mucho, ¿va? Porque cuando tentaron a Eva, ¿dónde estaba Adán? Si son una sola carne, la descuidó, ¿va? ¿O qué le dijo Eva? Voy por las tortillas y se encontró con la serpiente, ¿no va? La descuidó a Eva, a Adán. Por eso es la culpa de Adán, porque él descuidó a su esposa. ¿Sabía eso? Porque no le dijo a su esposa, no le dijo, ¿verdad? No le dijo, oh my God, ya agarraste la fruta prohibida y te la comiste. No, le dijo, vamos a pedirle perdón a Dios. No le dijo eso. Dijo, a ver, presta a ver qué sabe. Entonces, la descuidó. Tuvo esa tentación y no tuvo la responsabilidad. Fue la desobediencia del hombre. La responsabilidad es el valor que tú le das a las cosas. Esa es una responsabilidad. ¿Qué valor tú le das a Dios? ¿Qué valor le das a las cosas de Dios? ¿Qué valor le das tú a la iglesia? ¿Qué valor le das tú a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tu trabajo? Por eso hay gente responsable y gente irresponsable. Porque no tienen ese valor. Principio 6, ya vamos en principio 6, ¿verdad? Principio 6, ¿verdad? Principio 6. Adán vivió ¿qué? La consecuencia de sus pecados. Y así nosotros, si le fallamos a Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Si dice la Biblia que Dios nos perdona de todo pecado, y sí, pero vamos a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, una mujer que conoce a un joven y se enreda con él y no se casan y se acuestan y tienen un hijo fuera del matrimonio y la mujer se arrepiente, le pide perdón a Dios. Hay consecuencias porque va a ser una madre soltera. Te va a interrumpir tu fe. Tu fe va a cambiar porque tu fe va a cambiar tu futuro, va a cambiar tu vida, porque hay consecuencias de tu pecado. Siempre hay consecuencias de tu pecado. Mas el Señor dijo y llamó al hombre, al Señor dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se anda escondiendo, va Adán del Señor, ¿ah? ¿Dónde estás, Adán? Y respondí, oí la voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces le dijo al Señor a la mujer, ¿con qué esto os ha hecho? Y la mujer dijo, la serpiente que me engañó y comí. Y el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y comerás todos los días del polvo de la tierra. ¿Usted nunca se ha podido pensar qué es comer polvo todos los días de la tierra, en la tierra para la serpiente? Se está comiendo la humanidad porque nosotros somos hechos del polvo. Sea un varón obediente, una mujer obediente. No reclames. No tengas demora para obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Porque siempre el engaño habrá. Y el engaño siempre estará al pie de la letra. Pues podemos aprender muchas cosas de Adán y de muchos personajes bíblicos. Sabemos que no somos hombres perfectos, pero tenemos un corazón inclinado para entender a Dios.
Dios no quiere perfección, sino quiere hombres y mujeres entendidos, que lo entiendan. Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy las gracias, Señor, porque tú nos pones estos ejemplos bíblicos y sabemos cómo empezó todo. Que Adán fue el primer ser humano y que Jesucristo es la primicia de tu nueva creación, Padre. Y te damos las gracias porque nosotros no nos merecíamos ser de esa nueva creación, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por todos nuestros pecados cuando no lo merecíamos, Padre. Te damos las gracias, Señor, para que nosotros podamos responderte a ti y ser mejores personas aquí en la faz de la tierra, reflejando tu gloria donde quiera que vayamos y sobre todo pregonando tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, que tu Hijo amado murió por cada uno de nosotros y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y te damos las gracias eternamente por esa gracia y esa misericordia que derramaste en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.